en el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 13. Lucas es el médico amado. Siempre decimos, no es discípulo del Señor, no ha sido discípulo, no ha participado en el staff de apostólico del Señor Jesucristo, no era de los 12, pero sí era médico y amigo de la familia de Jesús, de la mamá de Jesús, de María. Entonces él va, siempre decimos, va a destacar los acontecimientos. Es el libro que más habla de los milagros de Jesús. Y él como médico, claro, da fe de que eso solamente la intervención divina podía traer la sanidad, podía traer la liberación a las personas. Pero en este caso vamos a compartir la puerta estrecha, una puerta estrecha. A mí me preguntaron en una oportunidad, mi prima Etelvina, en la provincia de San Juan, la primer cristiana en la familia, ¿cuánto sufrió por ser seguidora de Cristo, hermano? ¿No nos promete también la palabra del Señor, caminos con pétalo de rosa? Cuesta seguir a Jesús, cuesta. Desprecio, abandono, cuántas cosas. Pero ella me hizo una pregunta y me dijo, ¿cómo te imaginás la puerta que va al cielo? ¿Cómo te imaginás la entrada al cielo, la puerta del cielo? Le digo, es una puerta grande, muy ancha, muy grande, que entra todo el mundo. Dice. Y me llevó y me mostró una lámina que ella tenía y hablaba que era justamente este texto. La puerta es estrecha para entrar, hermanos, y ya lo vamos a compartir. ¿Por qué? Porque requiere, hermanos, inversión, requiere tiempo, requiere aún lágrimas, hermanos, el camino, el peregrinaje por esta tierra, hermanos. ¿Quién no tiene problemas en estos tiempos? Necesidad. ¿Quién no tiene angustia? ¿Quién no está con algún problema financiero, algún problema con los hijos? ¿Quién no está? Todos tenemos algún tipo de problema, pero ya lo advirtió el Señor Jesucristo, el Mesías ya lo dijo. En el mundo tendréis problemas, tendréis situaciones difíciles, situaciones desesperantes, pero tranquilo, paz, shalom, porque yo he vencido los poderes, las potestades del mundo. Así que en eso tenemos que entrar, en ese nivel, hermanos, como discípulos del Mesías. Esforzarnos, acá vamos a ver, esforzarnos, animarnos y a mantenernos firmes en las situaciones. Se van a levantar tormentas, hermanos. Hemos visto episodios en la vida del Mesías con los discípulos, grandes tormentas, tempestades en el mar. En la barca ya se hundía, pero ahí aparece el Señor y dice, calmó la tempestad, le dio la orden a los vientos y al mar y hubo grande bonanza, dice la Biblia. Eso tenemos que atesorar en nuestro corazón, hermano, las promesas. Él dijo, yo no te voy a dejar, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado. Y Él cumple la palabra, se cumplen las promesas. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, creyendo. Los pronósticos para el mundo entero son negativos. Yo no le voy a decir, va a estar todo bien, va a estar... No, porque los pronósticos dicen que vienen tiempos malos, difíciles. Por eso la necesidad, hermanos, de aferrarse y tratar de entrar por esa puerta estrecha, hermanos, aferrarnos a la palabra del Señor y tratar no solamente de ser oidores, sino hacedores. Lucas capítulo 13, versículo 22 hasta el 30 vamos a compartir, y dice así la palabra: pasaba Jesús, Evangelio de San Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Primer versículo, vamos a ir viéndolo versículo por versículo. Jesús dice que pasaba por ciudades y aldeas enseñando. Fíjese, mucha gente en las ciudades o en las aldeas, ¿qué es lo que esperaban? Estaban esperando algo especial. Inclusive el Mesías, el pueblo de Israel, Juan dice 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque estaban esperando un hombre de poder, un hombre de fuerza, un hombre de guerra, un Mesías que destruyera el imperio romano, un Mesías que le diera libertad.
Pero no, viene un príncipe de paz. Un hombre manso, dice, con mansedumbre. Un hombre que vino, dice, que sentía empatía, hermano, por los que sufría. Se metía en el calzado, en las sandalias de aquel que estaba enfermo, de aquella mujer que había perdido al hijo, la viuda. Así era el Señor Jesús. Y dice que la gente, claro, esperaba algo más poderoso, una explosión, algo más grande, y o comida, o esperaba sanidad, o estaba esperando milagros o cosas maravillosas. Pero dice que Jesús andaba por ciudades y aldeas, ¿y qué hacía? Enseñando. Lo vamos a ver al Señor Jesús, hermanos, antes de repartir el pan, de la multiplicación de los peces, de la multiplicación de los panes, de los grandes milagros que hacía. Aún en Mateo capítulo 5, 6 y 7 van a hablar del gran sermón del Señor Jesús, el del monte. Y dice que los hizo sentar y les dio el sermón más extenso que la Biblia relata. Y después de todo eso, bueno, ahora sí, la comida, la multiplicación. Pero primero enseñaba. Y esto, hermano, es muy importante para nuestras vidas. Por eso nosotros hemos entendido, hermanos, y nos apasiona enseñar. Porque el Señor Jesús nos mandó a eso, enseñándoles que guarden, dice Mateo capítulo 28, verso 19, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hay que enseñar, hermanos, porque la gente permanece en una ignorancia, en la tradición, porque a mí me enseñaron así. Porque yo nací en otra iglesia, nací en la iglesia romana y bueno, y ahí aprendí lo que me dieron y no es así. Jesús viene a matar varias vacas sagradas. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La necesidad de enseñar. Jesús dice, iba por las ciudades y por la aldea enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Sabe cuál era el episodio que estamos compartiendo ahora? ¿Hacia dónde va? A Jerusalén, pero va a encontrarse con la muerte. El sacrificio en la cruz, hermanos. Él se está preparando en las últimas instancias de la vida de Jesús, del Mesías, que va rumbo a la cruz. Va caminando a Jerusalén, al Monte de los Olivos, cuando Él va a orar por los discípulos, no solamente por ellos, por todos los discípulos del mundo que iban a creer en Él por testimonio de ellos, por usted, por mí, por todos los hombres del mundo. Se va encaminando a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que va haciendo? Lo más importante, va enseñando. Y alguien, versículo 23, estoy en San Lucas capítulo 13, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, fíjese, alguien no da mucha característica, no da mucha información. Alguien le preguntó si son pocos los que se salvan. Qué buena esta pregunta. Cuando yo la veía, decía que me gusta, qué apasionante es saber que hay alguien, por lo menos, que está interesado en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, porque vemos que la vida pasa, hermano, aceleradamente. Hay una aceleración en los tiempos, hermanos. El día, mi esposa, la pastora Virginia, se queja porque faltan horas. Dice, el día tendría que tener 30 horas, 40. Muchas más horas, se queda corta con las 24 horas. Pasa muy rápido el tiempo, hermanos. Por eso la necesidad de aprovecharlo. La Biblia dice, aprovechando el tiempo, discerniendo el tiempo que estamos viviendo, y cuánto más, cuánta necesidad y escasez y toda esta cosa que la gente tiene que correr a los pies de Jesucristo, del Mesías, porque ahí está la esperanza, ahí está la confianza, la fe, y mucha gente está buscando, hermanos, en personas, en el hombre. Cuando acá Jesús dice que está enseñando, pero aquí hay alguien que está interesado y está preguntando, ¿cuántos son? ¿O quiénes son? Son pocos los que se salvan. ¿Cómo es esto? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Isaías 55, 6, queridos hermanos y amigos, dice, buscad a Jehová, a Yahweh, a nuestro Dios, al Eterno, buscadlo mientras pueda ser hallado,
llamadle en tanto está cercano. ¿Por qué, pastor? Porque va a llegar el momento que no, va a ser tarde. Va a ser demasiado tarde. Estamos anunciando, estamos profetizando, estamos predicando, hermanos, de la aceleración de los tiempos y de la necesidad que la persona aprenda, hermanos. Por eso estamos todos los días y enseñamos lo que el Señor Jesucristo nos dio ese mandato, esa tarea. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Quiere decir que hay una puerta ancha también, ancha y espaciosa. Pero fíjese, el Señor Jesús dice, esforzaos. Es un doble esfuerzo, es un poco más de tu fuerza. La gente dice, hasta acá nomás llegué, no puedo más. Me rindo, tiro los guantes, cuelgo la toalla y hasta aquí nomás llegué. Me desanimé, me cansé, ya no va más, porque estoy cansado. Y no, Jesús, hermanos, el Mesías, nos dice esforzado, un poco más, vamos, un poco más, porque lo que va a venir no tardará y ha de venir y se va a concretar. La palabra del Eterno, hermanos, se ha cumplido, se cumple y se va a cumplir. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que permanece para siempre. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Hace unos días hablaba la pastora acerca también de un texto parecido y contaba que cuando se cerraba la puerta, porque eran viviendas muy humildes, hermanos, no tenían muchos ambientes como las casas ahora. En Palestina, en esos tiempos del Mesías, hermano, Jesús está dando un ejemplo práctico para que la audiencia pueda darse cuenta que va a ser tarde. Hay un momento que va a ser muy tarde, hermano. Una vez que se cerró la puerta, y decíamos que durante el día tenían muchas actividades la familia y sacaban las cosas afuera. Y bueno, y tenía las actividades, pero al cierre de operaciones, cuando ya se cerraba la puerta, dormían todos en una misma habitación. Habitaciones muy pequeñas. Y una vez que se cerraba, hermano, ya nadie podría salir, ni nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque la zona de Palestina, el desierto, hermano, de Judea, es zona fría en la noche. Es zona muy fría. Entonces están todos acurrucaditos en esa habitación y no era la costumbre ir y molestar a cualquier hora, tocar el timbre o tocar la campana. No, eso ya estaba establecido. Nadie podía ir porque ya una vez que se cerraba la puerta, hermano, el padre de familia se acostó toda la familia, se paralizó la rotativa. No hay más movimiento, que no golpee porque no te van a abrir. Entonces, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Fíjese, hermanos, ¿por qué? Porque ha tenido todo el día, ha tenido la oportunidad, ha tenido el tiempo, hermanos. Por eso dice, hay que esforzarse, hermanos. Hay que esforzarse. La vida del creyente, hermanos, del seguidor del Mesías, es esforzada, hermanos. Día a día, hermanos, tiene que tomar su cruz. Jesús lo dijo, el que quiera ser de mis talmidines, de mis discípulos, de mis seguidores, va a tener que negarse cada día a sí mismo, al egoísmo, al egocentrismo, hermano, a lo mío, yo, al yo. El ego es yo. En griego, la palabra para yo es ego. Y la persona nos habla, la Biblia, de los tiempos postreros, queridos hermanos, que va a haber mucho egoísmo, egocentrismo, avaricia, codicia, amor propio, hermanos, y sin amor para con los padres, para con el prójimo. Dice que es una característica del tiempo de apostasía. Por eso los verdaderos seguidores de Cristo, hermanos, no son así. Piensan en el prójimo y piensan que hay que esforzarse, que hay que animarse, que no es una vida de pétalos de rosa. Entonces comenzaréis a decir,
delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. La enseñanza otra vez, la comida, la bebida. Siempre, hermanos, en las iglesias, en las congregaciones, se acostumbra a compartir el ágape que se llama, ha visto, nosotros tenemos esa costumbre, siempre decimos que la iglesia es una familia y nos gusta compartir con los hermanos una comida, unos ricos salamines de Estancia Vieja, el queso de Estancia Vieja, pan casero, las facturas, los bizcochuelos, la comida que prepara la hermana Karina, el hermano Charlie, Mabel, Gustavo. Los hermanos nos juntamos y nos gozamos y compartimos. Es muy bueno compartir, hermano, el que tiene con el que no tiene. Hay mercadería, bueno, mira, esto juntamos para cada uno de los hermanos, los que están en necesidad. ¿Es bueno? Sí, claro que sí es bueno. Acá le dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido, hemos estado juntos. Hemos estado juntos en el mismo equipo, en el mismo staff. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces no todos son del mismo sentir. Muchas veces hay gente, usted imagínese, nosotros nos damos cuenta en una iglesia pequeña, pero usted imagínese una iglesia de 10.000, de 20.000, de 500, de 300, de 200. Que no todos, hermanos, tienen ese sentir. Hay gente que por no compartir con el hermano, por no llevarlo, se va antes que termine la reunión, se va, no comparte la Santa Cena. Y hay de todo. Por eso acá dice, pero hemos estado contigo, hemos comido y hemos bebido. No es excusa, hermanos, porque él comía con las prostitutas, comía con los publicanos, con los pecadores, comía con los fariseos, con los religiosos de la época. Pero fíjese, un religioso, Simón el fariseo, lo invitó a Jesús, rogó a Jesús que vaya a su casa, pero cuando Jesús fue, nadie lo recibió, nadie le dio el beso de bienvenida, nadie lavó los pies, nadie ungió su cabeza con aceite. Y él pasó y se sentó, pero entró una mujer detrás de él y comenzó a llorar y a lavar los pies del Mesías con las lágrimas y a enjugarlos con el cabello. ¿Vio? Había comido, había preparado Simón el fariseo una rica comida seguramente, pero no hubo honra, hermanos. A esto se está refiriendo este texto, que podían haber estado con Jesús, comieron, bebieron, pero no tenían ese sentir en el corazón. No estaban interesados, hermanos, en experimentar un nuevo nacimiento como Zaqueo, ¿se acuerda? Zaqueo, Jesús pasaba, Zaqueo se sube a un sicómoro, a un árbol, y de ahí Jesús lo vio y le dijo, desciende, bájate, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Había una necesidad en esa casa, él era pecador, un publicano. Jesús fue y se puso tan contento, Zaqueo, que llamó a otros compañeros de él, a otros amigos, publicanos, pecadores, todos. Y él, pidiendo la palabra, se levantó, se puso en pie y dijo, yo he robado, yo he engañado, pero estoy dispuesto a devolver cuadruplicado lo que he robado, lo que no es mío, las ganancias deshonestas, las voy a devolver. ¿Qué experimentó? Un cambio de actitud. ¿Qué experimentó? Un nuevo nacimiento. Nicodemo, hermanos, Juan capítulo 3, habla de noche, dice que un religioso, Nicodemo, vino a hablar con Jesús y le dijo, explícame, ¿qué es esto de la vida eterna? ¿En qué consiste? Y Jesús le dijo, es un nacimiento nuevo, hay que experimentar un nuevo nacimiento. ¿Y cómo? Tengo que volver a nacer del vientre, y ahí le explica, del nuevo nacimiento, que la persona tiene que experimentar, hermanos, pero no de labios para afuera, sino desde el mismo corazón, hermanos. Y dice, en nuestras plazas enseñaste. Quiere decir que ellos han compartido con Jesús comida, han compartido bebida y han recibido ¿qué cosa? Enseñanza. Han recibido la enseñanza, hermanos queridos, pero les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. Y eso no los habilita, hermanos. El hecho no es por obra, no es por comer con Jesús, no es porque vayas a la iglesia, es la salvación. No, es un tratamiento muy especial, hermanos.
un verdadero arrepentimiento. Jesús dijo, y Juan el Bautista aparecen en el nuevo pacto, el Brit Hadashah se llama, el nuevo pacto, aparecen diciendo hay que arrepentirse. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese es el mensaje, hermanos, del Evangelio, arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, lavar las vestiduras, el corazón, hermanos, confesar, mire, es simple, es claro, es simple. Si usted reconoce, porque hay muchas cosas en el corazón, hermanos, que solo usted lo sabe, solo la persona y el eterno Dios. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es fácil, Él nos va a perdonar inmediatamente, hermanos. Pero hay que sacar del corazón, hay que experimentar un teshuvá, arrepentimiento, retornar a casa, a papá, donde está nuestro eterno Dios. Pero, dice el verso 27, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Apartaos. Qué triste, hermanos. Esto yo siempre que leo, veo que es triste esta situación. Llegar al último instante, como el pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Estamos viendo el pueblo de Israel que no entró, hermanos, a la tierra prometida. Y todo eso nos tiene que servir de ejemplo, hermanos, para nosotros esforzarnos. Aquí dice, esforzaos para entrar por la puerta angosta. El pueblo, hermanos, 40 años divagó por murmuración, por los pleitos, la contienda, la envidia, los celos, la ira, el enojo. ¿Cuántas cosas, hermanos, que impiden, qué cosa? El fluir del Espíritu Santo de Dios. Acá le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. La versión israelita, la Biblia Santa, la Santa Biblia Kadosh, Biblia Kadosh de Israel, dice aquí, donde dice hacedores de maldad, dice, escuche bien, desconocedores de la Torá. Desconocedores, dice acá, donde dice hacedores de maldad, dice desconocedores de la Torá, de la ley, de los mandamientos, hermanos. Eso dice, apartados de mí, porque la persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Sería muy lindo predicarle de la prosperidad. Vas a tener, el Señor te bendice, vamos, te va a bendecir el Señor, vas a tener tu auto, tu casa, vas a tener trabajo, vas a tener... Pero ¿sabe qué? Primeramente, hermanos, Jesús viene para traernos la verdad. Si usted cumple con los mandamientos, si usted se esfuerza, si usted tiene una conexión con el cielo, usted va a experimentar la mano de Dios, la provisión de Dios, hermanos, sin que usted se esfuerce para nada. El eterno Dios le va a proveer de acuerdo a cada una de sus necesidades. Pablo lo decía, Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo que os falte según sus riquezas en gloria. Él es el proveedor, pero cuando somos conocedores de la palabra, cuando la ponemos por obra, cuando nos esforzamos. Que usted en esta noche pueda meditar en esta palabra, realmente me tengo que esforzar. Tal vez está viviendo o se está dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo, de la aceleración, hermanos, de las cosas, y no sabemos. Fíjese que se ha vuelto muy incierto el futuro, hermanos. La gente que decía, tengo tanto, el dinero ya no le sirve a las personas. Ahora hay muchas personas que están clamando por la vida, hermanos. No le interesa el dinero. No le interesa cuántos autos hay guardados. Ahora hubo un descontrol en esta pandemia, hermanos. Se van a tomar medidas porque ha aumentado, pero en gran manera el número. Entonces, hermanos, se van a ajustar un poco las clavijas. En algunos lugares vuelven a fase 1. Y esto es un proceso largo. Por eso la necesidad, hermanos, de aferrarnos a ¿qué? A la palabra de Dios. Esfuércese.
Busque la conexión con el cielo. Allí será el llanto y el crujir de diente cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis fuera, excluidos, fuera, out. Y ¿sabe qué, hermanos? Mire, cuando vemos la vida, estamos compartiendo en estos tiempos el Bereshit, un panorámico estamos haciendo en la mañana, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, y hemos visto cuánto ha sufrido Abraham, cuánto ha sufrido Isaac, cuánto Jacob. Esta mañana hablábamos de Jacob, del encuentro con Esaú, el corazón, cómo estaba, con miedo que lo mataran, que lo matara el hermano, hermanos queridos. Entonces dice, va a ser muy triste cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, dices, en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. ¿Cuánto sufrieron los profetas, hermanos? ¿Cuánto sufrieron? Los discípulos de Jesús, ¿cómo murieron, hermanos? Decapitados, aserreados, crucificados, cabeza hacia abajo, apedreados. Fíjese el destino de los seguidores, pero están en el reino de los cielos, hermanos, van a estar, dice que los van a ver. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando lo veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahí hay una lista, hermanos. Hebreos capítulo 11 nos habla de hombres de fe, más los discípulos, y cuántos le creyeron a la palabra del Señor. Porque vendrán, dice, mire, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Fíjese la importancia del reino de Dios, hermanos. El reino de los cielos, el reino del Mesías, el reino del Cristo el mismo, el reino de Dios. Habla Jesús, creo que son 95 oportunidades, casi 100 las que habla acerca del reino de los cielos. Y mucha gente acá, hermanos, en el mundo tiene un abanico de oportunidades y las puertas anchas, cada vez se hace más ancha para que entren por ese lugar. ¿A qué cosa, pastor? Al pecado, apartarse de Dios, alejarse de Dios. Ese es el fin de la puerta ancha. No es el fin de la puerta estrecha, lo que estamos viendo, que hay que animarse, hay que creerle a Dios y vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vendrán, dice, del norte, del este, del oeste, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Sabe qué dice esto, hermanos? Las profecías acerca de este texto dicen que vamos a ser tomados. Estamos tan contentos, hermanos, porque el eterno Dios nos permitió viajar a Israel y quedamos apasionados por Israel, hermanos, por la tierra, por los frutos, por las personas, por tantas cosas que pudimos ver y comprobar fehacientemente lo que antes sabíamos de las escrituras, de los estudios, fuimos a los hechos. Pero ¿sabe qué? Está prometido acá que nos va a tomar ¿a quién? A todos aquellos hermanos que han experimentado un nuevo nacimiento, que se esfuerzan para entrar por la puerta angosta. Van a ser tomados. Dice que el mismo Mesías va a enviar a los ángeles, a los malajines, a los ángeles para rescatar, dice, de distintos, desde el norte, el sur, el este, desde el mundo, de distintas partes del mundo. ¿Para qué? Para llevarlos, porque donde yo esté, dice el Señor Jesucristo, el Mesías, ustedes también estén. Qué lindo, ¿no? Cuando nos animamos. Por eso Pablo dice que debemos animarnos con estas palabras, unos a otros, todos los días, cuanto más cuando vemos que la venida del Señor está cercana. Y he aquí, dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los que llevan más tiempos en el camino del eterno Dios, en las cosas del Señor, muchas veces se van a desanimar. En el tiempo de apostasía, en la última recta, hermanos, cuando ya están llegando a la meta, como el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que se desanimaron porque no había agua, por el pan, porque estaban cansados del maná? Pero se van a desanimar y van a quedar fuera.
Y en los postreros tiempos, en los últimos, los que están ahora en estos tiempos, hermanos, que están apasionándose, están escuchando la palabra del Señor, están escuchando la voz del pastor, las ovejas, aquellos que tienen una característica de oveja, dóciles, mansos, y que han experimentado un nuevo nacimiento y aman al Señor y se esfuerzan. Se están esforzando, se están animando, están creyendo, están cambiando de actitud, están cambiando de vida. No importa que la gente se ríe, les dicen muchísimas cosas, son causa de burla, pero eso le agrada al Señor, porque así son los seguidores de Jesucristo.